¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bendiciones, iglesia. Queriendo poder conectarnos nuevamente. ¿Y sabes qué? Hoy no es un día más. Es un día muy especial para la humanidad. Y quiero referirme a este hecho que cambió el rumbo de la historia del ser humano. Sí, para muchos pasa desapercibido. Para otros dirán, bueno, es un hecho más dentro de lo que es la historia. Pero para aquellos que hemos creído en el sacrificio de la cruz y de lo que Jesús hizo por amor, nos cambió la vida. Nos cambió la vida espiritual, pero también cambió nuestra vida humana. Y sobre eso la bendición, quiero hablar sobre la bendición de la sangre de Cristo. Para ello me quiero referir a una palabra que está escrita en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 13, que dice lo siguiente: Él nos ha librado, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Esta palabra que acabamos de leer y que usted acaba de escuchar es tan actual, pero tan real como cuando Dios se la estaba revelando al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Yo me lo imagino al apóstol Pablo llegando a esta ciudad de Colosas y hablándole a los colosenses sobre el hecho, el acontecimiento, la acción que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que esté creyendo en este hecho histórico fuese librado, como nos decía la Escritura, y trasladado de un reino a otro reino. Los hombres, las instituciones pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y eso es lo extraordinario, que cada persona que lee las Escrituras y cree, esa palabra se activa inmediatamente. La palabra comienza a producir vida espiritual y trae como consecuencia esa convicción en nuestras vidas. Primeramente, que nos lleva a un arrepentimiento, porque entendemos que somos como seres humanos pecadores, pero también entendemos que hubo un sacrificio y hubo una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para librarnos y también para trasladarnos de un reino a otro reino. Por eso creo que a través de esta palabra, usted y yo, activándola por la fe, seremos librados de una condenación y seremos salvos de esa condenación. Si hay un momento sublime en la historia, ocurrió cuando Cristo murió por los impíos. Y usted lo puede corroborar en el libro de Romanos capítulo 5, verso 6. ¿Qué me quiere decir esta palabra? ¿O qué nos quiere decir esta palabra? Que cuando Cristo murió, cuando Cristo fue a la cruz, no murió por sus amigos solamente o por sus seguidores. No. Cuando Cristo murió, cuando Cristo fue a la cruz, porque hay una palabra que dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió por toda la humanidad, aún por aquellos que estaban a su alrededor y que estaban cuestionando, que lo estaban despreciando, que lo estaban juzgando y aún lo estaban mandando a la cruz. Es que Dios no hace acepción de personas. Y esta palabra a mí me encanta. Y aún el libro de Juan dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera.
Cuando yo me miro a través de Romanos capítulo 5, verso 6, digo, wow, qué bueno. Gracias, papá Dios, porque enviaste a Cristo a que muriera por mí, aún siendo yo un vil pecador, aún siendo yo uno de aquellos que menospreciaban a Jesús y que ni siquiera lo registraban a Jesús. Él murió por mí y Él murió también por ti. ¿Sabe qué? Fue un acto de amor incondicional. Fue un acto de amor desinteresado. Fue un acto de amor sublime. Fue un acto de amor sin condiciones, sin ni siquiera demandarnos nada a cambio. Porque lo único que dice la palabra es que le entreguemos nuestro corazón, que lo aceptemos a Cristo y que creamos que Cristo murió, que hubo una sangre que fue derramada para liberarnos y librarnos también. Y quiero ahondar en estos tópicos en los próximos minutos, porque gracias a esa acción Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Como leíamos en Colosenses, ¿se acuerda? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si esta palabra a ti no te emociona, si a ti esta palabra no te lleva a pararte y decirle gracias Jesús, porque por el hecho de haber ido a la cruz y haber manifestado cuánto me amabas y que derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdonar mis pecados y liberarme del poder de las tinieblas y trasladarme de ese reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesús, ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿Te has puesto a pensar que el sacrificio de la cruz no fue en vano? Hoy puedo alzar mi mirada y decirle, Dios, gracias, porque el sacrificio de Jesús en la cruz, la sangre que Él derramó en la cruz no ha sido en vano, porque miles y miles de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo hoy han sido liberados, hoy han sido librados y hoy le pertenecemos solamente por el amor que Él nos tiene. Y por haber sido obediente a lo que tú estableciste en tu propia palabra, Dios, hoy tenemos una nueva identidad. Hoy somos hijos de Dios, no comprados a precio de plata ni de oro, sino comprados a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Piensa lo siguiente. ¿Cuántos beneficios hay a través de la sangre de Jesús? ¿Cuántos beneficios hay? Primero, ha sido o hemos sido liberados. El término griego liberar es rescatarnos y acercarnos a Él. Escucha, el término liberado en griego, liberar, es rescatarnos. Y segundo, acercarnos a Él. Tu liberación, mi liberación, fue y es un acontecimiento sublime, especial, único, por medio de Jesucristo. Nadie puede hacer lo que hizo Jesús. Por eso Él mismo estableció y Él dijo, yo soy el único que te puedo liberar. Yo soy el único que te puedo rescatar y soy el único que te puedo acercar a mi Padre. Porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por parte de mí. Su sangre derramado los atrajo hacia Dios. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor en que aún
siendo pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, perdonó nuestros pecados, perdonó nuestra fianza para ser liberados de una condenación eterna. El pecado era lo que marcaba una distancia entre Dios y mi persona. Pero ¿sabes qué pasó con el acontecimiento, con el hecho de la cruz? Cuando Cristo fue a la cruz, aquellos que estábamos lejos y lo reconocimos a Jesús que murió por nosotros y creemos en el poder de la sangre de Cristo que nos ha liberado y nos libra, nos acerca a Dios. ¿Y sabes qué se produce en eso? Que eres o somos aceptos por el amado. Tal vez tu gente no te ama. Tal vez tu gente no te registra. Tal vez para muchos eres insignificante. Pero para Dios, tú eres especial. Eres tan, pero tan especial para Dios, que recordá que Jesús dio su vida por ti. Derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarte, para perdonarte y para volverte a acercar al Padre. Segundo, has sido librado del poder de las tinieblas. Si Jesús no te libras, vives bajo el poder y el dominio de Satanás. En otras palabras, si Jesús no te ha librado o no te libra, Satanás, él tiene el dominio y el control de tu vida. Por eso la sangre de Cristo te ha liberado de las tinieblas y de su poder destructor. Tercero, decía la Escritura en Colosenses, hemos sido trasladados al reino de su Hijo. La palabra trasladar significa ser transferido de un lugar a otro. Y no me refiero a un lugar físico, no me refiero a un determinado lugar de ciudad. Estoy hablando, y la Biblia nos está hablando, que hemos sido trasladados de un reino antes de Cristo, sin haber reconocido a Cristo, sin haber habido un derramamiento de la sangre de Cristo. Éramos y pertenecíamos al reino de las tinieblas. Mas cuando Él nos limpia, cuando Él derrama esa sangre y nos limpia y nos libra, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Yo quiero animarte a que te goces por esto, a que te deleites, que disfrutes este momento de saber que fuimos trasladados, que fuimos sacados de las tinieblas y que hoy podemos estar en la luz, que hoy podemos estar en Cristo, que hoy podemos tener el perdón de los pecados, que en mi corazón y el tuyo están siendo limpiados continuamente, porque la sangre de Cristo no ha dejado de tener vigencia. El poder de la sangre de Cristo se sigue moviendo por medio de la fe y sigue generando en cada uno de nosotros la limpieza, la purificación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo te ha trasladado a su reino para que disfrutes de sus beneficios. Y hay muchos beneficios: protección, provisión, el derecho de ser hijo de Él, de tener un acceso ilimitado a su trono para hallar en Dios el oportuno socorro. Porque te pregunto, si nosotros no hubiésemos sido librados, si no hubiésemos sido trasladados y no tendríamos activada la vida del Espíritu, ¿cómo estaría nuestra vida hoy con todo lo que pasa a nuestro alrededor? Pero cuando Él nos traslada a su reino imparte paz.
Su reino imparte confianza, su reino imparte seguridad, porque hay una sangre que es activada continuamente por medio de la fe para mantenernos a cada uno de nosotros protegidos y amparados, y declarando día y noche que somos limpiados y purificados por la sangre de Jesucristo. Lo cuarto, ha sido o hemos sido reconciliados con Dios por medio de su sangre. Si hay algo que desea Dios, es tener una amistad íntima con cada uno de nosotros. La palabra reconciliar en griego se traduce volver a ser amigos como antes. La amistad que Dios tuvo con Adán y Eva, que producto del pecado se rompió esa amistad. Hoy, por medio del lavamiento de la sangre de Cristo, por tener esa nueva identidad en Él, podemos volver a ser amigos de Dios. ¿Y sabes cómo te ve Dios hoy? Sin manchas. Te ve sin arrugas, como dice la Escritura, irreprensible y santo. Ten presente lo siguiente: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según el libro de Juan 1:29. Jesús es en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de los pecados, como leíamos en el libro de Colosenses. Jesús borró nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Que cuando Él fue a la cruz, fue con un motivo muy específico. Él sabía que iba a la cruz. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo pensando en vos. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús soportó, lo hizo pensando en mí, aún siendo pecador. Los látigos que sufrió, la corona de espina que tuvo que soportar, los clavos en sus manos y en sus pies, lo soportó pensando en ti. Cuando le atraviesan la lanza en su costado, lo soportó por amor, por ti y por mí. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta, diste tu sangre por mí. Amados, jamás nos permitamos tener en poco el sacrificio de la cruz y en poco el precio y el poder que tiene la sangre de Cristo. Porque cada gota que salió de su ser fue pensando en vos y en mí. Cada gota que salía de su ser era para librarte, para librarnos, para purificarnos, para santificarnos. Jesús, cuando fue a la cruz, fue pensando en vos. Porque si Él no moría como cordero, como decía recién y lo compartíamos en el libro de Juan, teníamos una condenación eterna. Pero a través del sacrificio de la cruz y del derramamiento de su sangre, todo aquel que en Él esté creyendo no será condenado, será justificado primeramente delante de Dios, como diciendo: papá, yo pagué la fianza, yo pagué el precio,
Acéptalo, recibilo. Porque yo, cuando fui a la cruz, fui pensando en Él para salvarlo, para que tenga vida y vida eterna. Hoy no es un día más para la humanidad. Hoy para mí es un día dichoso. Me siento bienaventurado porque un día la venda espiritual que estaba en mí cayó. Mis ojos espirituales se abrieron. Mis oídos espirituales se abrieron. Y pude entender a través de esto la palabra que Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados, pagar mi fianza y hacer de mi vida un día una vida eterna. Que Dios te bendiga y que hoy, más que nunca, el poder de la sangre de Cristo esté activado sobre tu vida y sobre tu familia. Bendiciones.